Así que cuéntanos un poco quién es Alfredo y de dónde vienes. Y si hacemos ahí un resumen, tengo un perfil como muy híbrido, ¿no? Porque tengo esa parte de corporate que se ha complementado en la última etapa con la parte más de haber estado en el foco de la administración. Y de repente saltas al lado de la administración pública. ¿Cómo surge esta oportunidad? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Esa necesidad de comunicar mundo privado y mundo público. ¿Cómo ves el problema de la vivienda, retos, oportunidades? Entonces creo que es necesario que desde el sector empecemos a ver esa gama de grises, que es donde va a haber los acuerdos y donde creo que vamos a poder sacar cosas. Chilling Friday, de Cenova, con Marta Pallarés. Hola, hoy tenemos con nosotros a Alfredo Díaz Araque. Con una trayectoria muy marcada dentro del sector inmobiliario, Alfredo viene a contarnos su paso por la administración pública, los retos y las oportunidades que se ha encontrado tratando el problema de la vivienda desde un lado más político y, por supuesto, cómo la tecnología ha ayudado y sigue impulsando el crecimiento dentro del sector. Esperemos que os guste. Buenos días, bienvenidos al Chilling Friday. Hoy tenemos con nosotros a Alfredo Díaz Araque. Buenos días, Alfredo. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Y no has puesto cara de paciencia cuando me has visto? Es verdad, es que siempre te veo en todos los saraos, que siempre decimos, será porque yo también estoy en esos saraos, ¿verdad? Efectivamente. Alfredo, bueno, le conocemos desde que empezamos en Cenova y nos ha acompañado siempre mucho durante el proceso. Recuerda que eres clip. No sé si tú eras de los que los pronunciaban bien o mal, pero bueno, no, eso lo dejamos para otro momento. Pero bueno, Alfredo, es un gusto tenerte hoy, sabes que eres muy amigo de la casa, así que será como tomarnos un café. Y bueno, pues antes de nada, por no hacer spoiler, sí que me gustaría que nos contases un poco tu trayectoria, porque tu trayectoria es muy muy larga, que eres un perfil que ha estado en absolutamente todos lados, desde startup, sector privado y luego tu última trayectoria en el sector público, que también indagaremos ahí. Así que cuéntanos un poco quién es Alfredo y de dónde vienes. Pues vamos a ver, os voy a hablar del Alfredo profesional. Y como tú dices, ya es dilatada, ya son 25 años de carrera profesional. Este año, en noviembre, haré ya 26, que se dice pronto. Empecé justo en el 99, o sea, antes de que arrancara el milenio. Y bueno, y mi vida laboral trato de resumirla, y voy a hacerlo porque si no nos tiraríamos aquí mucha conversación, como en dos etapas principales, ¿no? Una primera que sería donde estuve muy involucrado en tema de centros comerciales, desde que arranqué la carrera hasta el año 2010, estuve muy metido en este mundo que es apasionante. La verdad es que los centros comerciales es un activo muy interesante. El otro día lo hablaba con alguien y yo creo que es de esos activos que cuando lo gestionas, lo ves, y yo lo he visto desde diferentes perspectivas, pues te da mucha visión luego para poder luego gestionar otros activos que a veces son más sencillos o que tienen unas complicaciones muy parecidas a centros comerciales, ¿no? Entonces, eso es una primera etapa que fue, pues ya te digo, del 99 hasta el 2010 aproximadamente. Ostras, un montón de tiempo. Sí, la verdad es que estuve bastante tiempo. Además, arranqué como abogado y acabé haciendo un desarrollo de un centro comercial en Algeciras, Puerta Europa, que la verdad es que estoy muy orgulloso porque fueron años súper duros, pero el centro comercial ahora mismo es cabecera en el campo de Gibraltar y, oye, pues eso al final siempre uno lo lleva con orgullo. Y luego ya a partir del 2010, bueno, pues con la crisis me fui a la calle, estuve un año en búsqueda de trabajo y ya me incorporé al Banco Santander en aquella época y he estado muy involucrado en el mundo de la vivienda a partir de entonces. Estaba en el fondo inmobiliario del Santander, de ahí pasé a Altamira, diferentes cosas, y que luego se ha ido mezclando con el mundo más startupero, más proptech, y donde también he aprendido mucho. O sea, me ha hecho mucha ilusión además venir a vuestras oficinas porque se respira mucho ambiente startupero, que le echaba de menos. Ya tenemos oficinas de corporate, Alfredo. Bueno, son de corporate, bueno, la gente que venga ya verá si son de corporate o no, se ve, efectivamente son unas buenas oficinas. Tengo que decir que se nota que habéis levantado rondas y que ya va la cosa bien y que ganáis dinero, pero es verdad que son ese mundo startup que también creo que es muy interesante. Entonces, al final, y si hacemos ahí un resumen, el otro día un poco lo analizaba y al final tengo un perfil como muy híbrido, ¿no? Porque tengo esa parte de corporate, esa parte de startup y de innovación que se ha complementado en la última etapa, que ahora si quieres hablamos, con la parte más de haber estado en el foco de la administración, ¿no? En este caso en el Ministerio de Vivienda. Totalmente, Alfredo. Yo creo que eres de las primeras personas dentro del sector que empezó a hablar del PropTech, ¿no? O siempre se ha tenido como una referencia. Yo me acuerdo cuando empezamos, yo no sabía ni lo que era PropTech, hasta que aprendí que era propiedad, ¿no? y tecnología, y siempre has estado ahí como una referencia y te has mantenido bien posicionado, pero no sé, yo te recuerdo como una de las primeras personas que empezó dentro de este mundillo. Es que además eso fue como buscar, fíjate qué curioso, porque es que eso fue 2015, y además eso se lo tengo que agradecer a Elena Ger, a la que quiero y adoro
vamos, con toda mi alma. Primero a mi mujer, lógicamente, ¿no? Pero a Elena la quiero mucho. Y yo empecé a interesarme por el mundo de la tecnología cuando estaba en el Santander, porque se empezaba a hablar del tema de fintech, hablamos del año 2011, y entonces a mí la tecnología siempre me ha gustado. Me ha gustado más como la aplicación al negocio, mucho más que el desarrollo, ¿no? O sea, no soy nada de programar, pero me gusta mucho ver qué aplicaciones tiene en mi vida o en el negocio. Y entonces ahí empecé con el tema del fintech, y estando en Altamira, pues resulta que dije, oye, pues esto tiene que tener una conexión con el mundo inmobiliario. Y entonces hablé con Elena, que era muy amiga de Carlocho, ¿vale? Y me acuerdo que fuimos un día a desayunar con Carlocho y le pregunté, oye, Carlocho, ¿cuál es tu perfil y tal? Y ahí fue donde arrancó todo este tema del PropTech. Y arranqué esa página web que tengo ahí, que tengo que recuperarla, de Spanish PropTech. Que, por cierto, nunca nos invitaste. No os invité, bueno, porque tuve que parar. Éramos muy pequeños. Porque paré el podcast en un momento determinado por temas laborales y no pude. Y entonces ahí es verdad que fui de los primeros que empezó a hablar de este tema. Y oye, pues conseguí coger la palabra Spanish PropTech, que eso me ha dado además, ha sido muy curioso porque eso me ha dado como mucha luego relación a nivel internacional, porque cuando la gente buscaba a nivel internacional PropTech, pues ponía Spanish PropTech y salía yo. Y entonces es verdad que fui de las primeras personas en hablar de este mundo, que me acuerdo perfectamente que la gente me veía como un poco loco. Y bueno, y he pasado todas las etapas del PropTech en este país y las que quedan, yo creo que Totalmente. Bueno, yo creo que sigue siendo un perfil un poco loco, ¿no? Y salto un poco a tu experiencia en el ministerio, que yo creo que nos quedamos todos alucinados, ¿no? Sobre todo porque bueno, pues al final existen como dos lados en este sector, ¿no? El privado y el público, y parece que bueno, pues que cuesta entenderse en muchos de los casos, y de repente saltas al lado de la administración pública. ¿Cómo surge esta oportunidad? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Cuéntanos un poco. Vamos a ver, es verdad que yo soy alguien en general bastante inquieto. Es verdad que soy culo inquieto, tengo que reconocerlo, esa parte. Y me gustan los retos y me gusta ir siempre un paso más allá. Y entonces el tema del ministerio surge pues de casualidades, como surgen muchas cosas en mi vida, a través de un amigo que conoce a alguien dentro del ministerio, y justo cuando se está armando el ministerio, pues al poco de tomar posesión la ministra, que fue creo que el 28 de noviembre del 2023, pues me llaman. Oye, mira, pues este amigo mío me dice, oye, están buscando a alguien de tu perfil y demás. Entonces, bueno, pues entro en contacto con ellos, hablo con ellos, vemos un poco la situación de cómo estaba y me dicen, oye, pues queremos que te incorpores. Y creo que además es como muy positivo, y no lo digo porque me incorporara yo, sino en general, uno de los aprendizajes que he visto en esto es esa necesidad de comunicar mundo privado y mundo público, ¿no? Es decir, al final creo que se tiene que fomentar por parte de la administración el hecho de que perfiles que vienen del sector profesional se incorporen. De diferentes maneras, hay muchas maneras de incorporarse a la parte de la administración, ¿no? Pero en mi caso fue, oye, pues yo creo que puedes llegar a ser ministro, secretario de Estado o director general. Pero bueno, siendo un poco más humilde, pues llegas a asesor de la ministra, que es una cosa estupenda y maravillosa. Y además, como me ha pasado en muchos proyectos, también arrancando algo, porque el ministerio arrancaba justo en ese momento. Entonces tienes que también ayudar a montar determinadas cosas dentro del ministerio. Y entonces esa experiencia que tú tienes ayuda mucho y aporta mucho, y con todo el equipo dentro del ministerio ha sido un constante aprender de los dos lados, ¿no? Es decir, yo de la parte que yo tenía más de la calle, de verlo y de conocer qué se cocía, y que luego la gente también pues te contaba las preocupaciones que tenía, y por otro lado entender también la parte de la administración, de cómo funcionan, cómo es, y poder transmitirlo también al sector privado. Entonces al final consigues ese mix que te ayuda a armar la cabeza. Y si tú me preguntas, oye, pues ¿cómo ha sido tu experiencia? Te digo, pues maravillosa, ha sido de verdad una experiencia que no voy a olvidar, porque claro, no todos los días te llaman para ser asesor de un ministro, ¿no? En este caso además de tu ramo de vivienda, y entonces te ayuda, y a mí me ha armado mucho la cabeza a la hora de entender muy bien, en este caso en concreto, todo el problema de la vivienda en España, ¿no? Y verlo con una dimensión que trasciende posiblemente de lo que a lo mejor dentro del sector lo vemos, porque también he visto esa parte pública, he visto las diferentes administraciones que hay alrededor, las regionales, las municipales, y te ayuda un poco a ver todo ese espectro, que es muy interesante. ¿Y cómo lo ves? Que esa siguiente pregunta, ¿cómo casan, ahora que tienes una visión de ambas partes, cómo ves el problema de la vivienda, retos, oportunidades? Qué buena pregunta y qué difícil contestarla. Vamos a ver. Sí que creo que hay un tema y que sí que me preocupa, además lo digo que me preocupa, es la polarización que existe en general en torno a la vivienda. Elena Beuza, la presidenta de ASBAL, el otro día en una entrevista decía que la vivienda se había convertido en el pim pam pum, ¿no? Y es verdad que a nivel político se ha convertido en el pim pam pum, y creo que el sector hemos entrado a ese juego, ¿vale? Esta es mi opinión muy personal. Entonces,
creo que tenemos que intentar desde el sector inmobiliario en general, y bueno, los que estamos más metidos en vivienda, pero tratar de intentar buscar los puentes de unión y tratar de ver ni todo es malo ni todo es bueno. Entonces se está polarizado hacia o blanco o negro, y la gama de grises es muy amplia. Entonces creo que es necesario que desde el sector empecemos a ver esa gama de grises y empecemos a trabajar en esa gama de grises, que es donde va a haber los acuerdos y donde creo que vamos a poder sacar cosas. No vamos a poder sacar ni todo lo que queremos o como lo queremos, pero sí que creo que hay campos en los que todavía se puede ver. Entonces sí que creo que hace falta, y por eso un poco te lo hablaba, es esa necesidad de que el sector público, hablando en general, entienda bien al sector privado y las necesidades que tiene y cómo es y cómo funciona, porque ya digo, nosotros no son, como siempre se dice, fondos buitres, usureros, arrendadores que quitan la transferencia de rentas a los pobres inquilinos. No es así el mundo, no existe eso, existe pero es mínimo, es decir, no representa nada al sector. Y por otro lado el sector público, y que en cierta manera también lo tienes que meter con el político, porque van como muy de la mano muchas veces, pues también tiene que quitarse esa remora de cómo es, y luego también nosotros entender que hay mecanismos dentro de la administración que funcionan de una manera y que funcionan porque tienen que ser así, y que incluso nos dan como seguridad a la hora de cómo funciona luego la administración. Que es verdad que hay mucha inseguridad jurídica, pero esa parte de funcionamiento también hay que entenderla, que a veces nos quejamos de lo lento que es la administración, pero a veces cuando lo analizas desde dentro te das cuenta que es necesario para que todo vaya según tiene que ir, ¿no? Por ejemplo, el tema de fondos públicos, etcétera, hay un control súper tremendo de ese tema, ¿no? Entonces, desde dentro te das cuenta que no se puede agilizar más de lo que sí ya que, está. a ver, sí que se pueden agilizar y se pueden agilizar muchísimas cosas, y creo que se podría hacer, pero es verdad que también hay una serie de garantías que creo que hay que cumplir y que ver, y que también tenemos que entender. Entonces, al final, como todo, y lo que te decía al principio, en la escala de grises, y creo que tenemos que trabajar muchísimo en esa escala de grises y olvidarnos de los blancos y los negros, porque no nos están ayudando nada a solventar el tema de la vivienda. Totalmente. ¿Y cómo crees que podemos, siendo que los tiempos han de ser así, ¿no? Por alguna razón, ¿cómo crees que podemos hacer o que tenemos que hacer para que esa comunicación sea más fluida y y seamos uno, ¿no? Como dices. ¿Crees que se puede hacer algo? Pues mira, esto es una cosa que yo sí que hablo mucho con gente del sector, y yo creo que hemos perdido la batalla, no voy a decir la del relato, que me molesta mucho eso porque tiene una connotación que no es, pero hemos perdido la batalla de la labor que hace el sector inmobiliario en la sociedad. A ver, el panadero hace panes, el carnicero pues nos da carne, el agricultor, etcétera, y nosotros fabricamos casas, que es otro bien esencial, ¿vale? Fijándome en esa parte, están centros comerciales y todo, pero vamos a fijarnos en el tema están los centros comerciales, como te digo, que es donde la gente va a comprar, están los data centers que nos permiten que esto se vean en miles de sitios, es decir, que hacemos una labor. Pero ya vamos a lo esencial, que es la vivienda. O sea, fabricamos viviendas y somos quienes fabricamos viviendas. Digo, hay gente que realmente se arriesga su dinero y lo hace, que son los promotores, pero muchos contribuimos a eso, ¿no? Entonces, el sector inmobiliario es el que hace y el que ayuda a que haya viviendas, que es luego donde la gente vive. Entonces, es un bien esencial. Y creo que hemos perdido esa batalla de hacerle entender a la sociedad que esto que es así, que es una actividad económica como otra cualquiera legítima, donde hay que ganar dinero porque se generan puestos de trabajo, se pagan muchos impuestos y se sigue invirtiendo, ¿no? Es decir, esto no puede ser esto no es una ONG, hay que ganar dinero, y las ganancias, bueno, pues cuando empiezas a hacer la cuenta de resultados, pues a lo mejor no son tan de fondo buitre como vienen diciendo algunos. Entonces creo que esa es una labor, o sea, si tú me dijeras, oye, ¿qué hay que hacer? Para mí sería esa la primera labor que habría que hacer. Y yo creo que luego que habría que hacer también mucho, y volvemos a lo de antes, labor de evangelización. Es decir, hacerle entender muchas veces a la administración cómo son nuestros procesos, cómo es, lo que hay detrás, y hacerles entender a esa parte de la administración, que son funcionarios, políticos, etcétera, cómo es nuestra actividad económica y cómo somos un motor de actividad dentro del país. Uh-huh. Se habla del turismo, pero el sector inmobiliario es muy relevante y van además muchas veces de la mano. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que hacer. O sea, principalmente, así como a grosso modo, evangelizar y hacer ver que es una actividad económica legítima, donde se tiene que ganar dinero, que el dinero que se gana genera puestos de trabajo, que se reinvierte y que estamos generando pues bienes esenciales que son viviendas. Totalmente. Uh-huh. Y aquí, Alfredo, además hemos insistido mucho, bueno, tú me has insistido mucho antes en tratar de darle un punto optimista a la situación, ¿no? Y me ha parecido súper interesante porque es verdad que siempre hablamos de esto como la pena negra, ¿no? Y es un sector donde existen un montón de oportunidades. En este sentido,
que hemos hablado de un poco por encima de los retos. ¿Qué oportunidades crees que existen de ahora en adelante dentro del problema de la vivienda, ¿no? Que es como oportunidad dentro del problema, pero... Pues vamos a hablar de algo que es, yo creo que en cierta manera lo que me trae aquí, por lo que me conocisteis, que es la tecnología, ¿vale? Y la innovación. Porque no es lo, o sea, la innovación no tiene por qué siempre implicar tecnología, no vamos a hablar de las dos cosas. Y yo creo, o sea, decir, donde experiencia, ¿no? Desde 2017 que arranco con todo este tema ya fuerte del tema del PropTech, ¿no? Al final, esa experiencia que te dan los años es ¿qué cosas han funcionado? Pues cosas que realmente han solucionado problemas reales del sector inmobiliario, ¿de acuerdo? Es evidente. Vuestro caso es clarísimo. Veis un pain primero en el tema del cambio de consumos, etcétera, y llegáis y dais una solución. Y de ahí habéis ido evolucionando hacia, oye, eficiencia energética y poder dar, ¿no? Por eso estáis donde estáis, porque había un problema y está. Otros no supieron o creyeron que había un problema donde no lo había y no pudieron sobrevivir. Ahora mismo la vivienda creo que es un foco para poder innovar y para poder meter tecnología. Y hace poco también lo escribía en un blog que me pidieron la gente de Fotocasa, ¿no? Y que os invito a que lo leáis. Innovar. Bueno, pues hay varias cosas para innovar. Una, el enlace que creo que tiene, y de esto es una cosa que sí que he intentado mucho hacer hincapié en el ministerio y tratar de hacerlo ver, y en eso estaba, que es cómo todo el tema del flex living puede ayudar al tema de la vivienda. Es decir, se está demonizando el flex living como uno de los problemas porque detrae producto del alquiler tradicional a este tipo de flex living, ¿de acuerdo? El alquiler temporal, el co-living, etcétera. Y sin embargo creo que es parte de la solución. Totalmente. Y hay muchos países que lo están haciendo, es decir, en Estados Unidos, Seattle, por ejemplo, que he leído alguna cosa de ellos, pues están regenerando edificios dentro del centro de ciudad donde crean co-livings intergeneracionales, donde viven gente joven y gente mayor. De esa manera, por un lado, evitas la soledad de la gente mayor y, por otro lado, los jóvenes pueden vivir en el centro y evitas la gentrificación, la famosa gentrificación, ¿no? Uh-huh. Que además luego, cuando ves las cifras luego también de las viviendas, hay muchas veces que las viviendas están infrautilizadas. Es decir, las cifras son tremendas. Lo vi en su momento, no quiero aventurarme a decir una cifra, pero era muy alta, de vivienda infrautilizada, es decir, con muchos metros cuadrados donde vive a lo mejor una persona, que es una persona mayor y demás. Entonces tienes que tratar de buscar ese mix en el que el flex living va a ayudar a todo este tema de la vivienda. O sea, creo que es parte de la solución y no parte del problema. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Y ahí están, y creo que ahí es donde muchos ayuntamientos deben, y cuando digo innovar es, oye, meter en su normativa urbanística el co-living, etcétera, y hacerlo con gente que está trabajando en este tema y hacerlo de manera conjunta y elaborada. Creo que Madrid ya tiene una normativa urbanística para este tema, pero hace falta, yo creo que hacer más. Y luego creo que también está el tema de la tecnología. Y a lo mejor esto suena como muy de modé, pero sí que lo tenemos, ¿no? El BIM. El hecho de que tú puedas hacer el tema de licencias a través de BIM te agiliza muchísimo los procedimientos. ¿Qué ocurre? Que los ayuntamientos no están digitalizados, no se ha invertido, etcétera, y va todo a cuestión de papel, etcétera. Y hablando con alguien que sabía mucho de este tema, pues lo analizaron en esas dos partes y veían cómo los tiempos se reducen mucho. Bueno, pues hay una posibilidad. Y la posibilidad además vendría, porque esto ya es como súper complicado, es tratar de unificar ese modelo BIM, por decirlo así, en la que tú presentas las licencias y que no luego cada ayuntamiento tenga su propio modelito y cree su propio modelito para que tú tengas que irte ajustando, porque eso hace ineficiente, ¿no? Pero luego yo creo que también hay mucho en el tema de datos y el análisis de datos y de realmente dónde está la auténtica demanda, dónde está la oferta. Hay gente que ya está trabajando en ese tema con muchas variables y están viendo las necesidades de vivienda asequible, cuál es la demanda, etcétera. Entonces creo que también hay muchas oportunidades. Entonces creo que es ahí donde están las oportunidades y donde tenemos que ver que la tecnología y la innovación tiene que ser un elemento. No es la varita mágica que lo va a solucionar todo esto, pero sí que es algo que va a ayudar a agilizar muchísimo los procesos y a que empecemos a tratar de, oye, solventar este tema tan grave. Como dices tú, ¿no? Un gran aliado. Efectivamente, un gran aliado. Qué bien, totalmente, vamos, yo no puedo estar más de acuerdo. Sí que quería preguntarte, no sé si dentro de la administración has visto, o bueno, en general, algún caso de uso en el que la tecnología haya ayudado a democratizar la vivienda, o hablamos más de lo que creemos que puede ser.
¿Tienes algún caso en concreto? Mira, si hay una, te lo voy a decir y te lo digo con todo el cariño, lo de democratizar es que es algo que yo me río con la gente. Democratizar siempre parece como que es como un claim que hemos utilizado, y la vivienda no se democratiza, sino que lo que hay que hacer es tratar de facilitarla a todo el mundo, ¿no? Es un poco el tema. Sí, o sea, sí que estoy viendo cosas, lo que pasa es que no sé si las puedo contar, pero no porque sean en la administración, ¿no? Que son parte más de la de la parte privada y además de la tecnología, que es lo que te decía, gente que está analizando toda esa posibilidad que existe de, a través de datos, poder analizar la demanda y la oferta que hay y cómo se puede producir. Y hay gente que ya está trabajando en todo esto, ¿no? Pero sí que creo que todavía hay campo por recorrer en eso. Es decir, no hay todavía muchos casos de uso, no... Pero sí que creo que se tiene que analizar. ¿Porque no existen o porque no se atreven las empresas a aplicarlos? Porque es muy complejo, porque al final esos casos de uso que tratas a veces de intentar solventar un problema, cuando digo chocas con la administración es que tienes que tener un contacto con la administración, y trabajar con la administración es complejo, pero es complejo por una cosa muy clara, que es el sistema, y volvía a lo de antes, ¿no? Esa seguridad que te tiene que dar, es los sistemas de contratación con la administración pública, concursos públicos, etcétera, que hace que se retrase también todo mucho, ¿vale? Que es necesario, es decir, que tiene que ser así, pero a veces cuando tú intentas buscar una solución y el tema de la vivienda tienes mucho punto de contacto con, no voy a decir de fricción, punto de contacto con la administración pública, pues te ralentiza todo y entonces hace que sea complejo. Pero no porque no lo vaya a ver, pero o sea, yo creo que habrá que ir trabajando en eso. Lo que te decía, hay que abrir la mente tanto de un lado como del otro. Totalmente, totalmente. ¿Y crees, o sea, cuál crees que, mirando un poco hacia el futuro, hablábamos de las tendencias que ya están más que implantadas, del flex living, co-living, que estoy totalmente de acuerdo, porque al final sí que es verdad que quizás no convive tanto tan bien, digamos, con el alquiler tradicional, ¿no? Pero sí que son soluciones habitacionales que no dejan de solucionar un problema al que nos estamos enfrentando. Dicho esto, que me enrollo, ¿cuáles crees que van a ser las siguientes tendencias para los siguientes años dentro del sector? Es que vamos a mantenernos con las mismas. No, es que creo que a lo mejor no hay que inventar la rueda. Y me explico. Si es que las soluciones están ya, y es lo que te decía. Hay que desarrollar vivienda social, ¿vale? Para determinados colectivos vulnerables. Hay que desarrollar vivienda asequible para gente que tiene ingresos pero a lo mejor no puede acceder. Hay que establecer ayudas para gente que tiene ingresos, tiene pero no tiene ahorros, porque no tiene capacidad de ahorros, porque ya sabemos cómo está también la situación en cuanto a salarios, etcétera. Es decir, existen ahora mismo muchas herramientas, pero lo que tenemos que intentar es dejar de ideologizar esas herramientas. Son herramientas que tienen que venir a solucionar los problemas que tenemos, punto. No son ni rojas, ni azules, ni verdes, ni moradas, ni de ningún color. O sea, son cosas que muchas veces son técnicas y donde hay que buscar, pues posiblemente la gama de colores, ¿no? Pues, y ya está. Y entonces creo que es ahí donde está. Es decir, tenemos que desarrollar temas de flex living, tenemos que desarrollar suelo y tratar de hacer que exista el suelo, porque muchas veces se habla, no, el sector quiere liberalizar el suelo. No, el sector lo que quiere es que el pastel que existe actualmente, que se acabe de cocinar y que se pueda poner a disposición. Ya veremos luego qué hacemos con el resto del suelo que queda, pero hay mucho suelo todavía parado, donde creo que hay posibilidades de hacer. Entonces, no es que haya tendencias o cosas así que van a solucionar el problema, sino que a día de hoy las tenemos. Pero hay que empezar a desencallar todo este tema que tenemos, lo que hablábamos antes, ¿no? Ese pim pam pum que decía Elena Beuza, y empezar a darnos cuenta de sentarnos en la mesa las diferentes partes afectadas, porque partes afectadas somos todos. No es el que no encuentra una casa, es el promotor, que muchas veces tiene un problema para desarrollar un suelo, es la empresa que se dedica a alquiler a nivel grande, o sea, lo que le llaman ese gran tenedor, que necesita también invertir y rehabilitar. Es decir, que hay mucho campo donde hay que sentarse y verlo, porque hay muchos afectados en este tema. Vamos, que nos mantenemos en que las herramientas están, simplemente es un problema de comunicación. Es un tema de comunicación y de voluntad de quitarnos todos a lo mejor entrar desnudos, ¿no? en una sala y tratar de ver, oye, ¿qué problema tienes tú? ¿Qué problema tienes tú? ¿Qué tal? Y empezar a hablar, que es lo que creo que hace falta mucho en esta sociedad, que hablamos poco y discutimos mucho. Totalmente, totalmente. Aunque yo creo que hemos hecho algo de avance, ¿no? En los últimos años sí que se ha hecho. Yo creo que ha sido gracias a ti, a tu presencia en la administración. tampoco voy a decir yo, no, pero sí que creo que de verdad que la gente tiene que empezar a coger la antorcha de decir, oye, vamos a sentarnos y vamos a verlos. Y de verdad que en todos los lados, además se aprende muchísimo escuchando a gente que no opina como tú, es como más se aprende. Totalmente. El otro día alguien me decía,
cuando te rodeas de gente que piensa como tú, entonces empiezas a tener un problema, porque no consigues ver el bosque más allá de, o sea, no, más allá del bosque, ¿no? Te acabas rodeando y tal. Entonces tienes que intentar, pues eso, tener esa gama de colores a tu alrededor que te permita ver. Y yo, afortunadamente, dentro del ministerio lo he tenido. He hablado con muchísima gente de todos los lados y es algo que me enorgullezco de tener No gente extraño. que piensa de un lado del otro y que les he escuchado y tal, lo he visto, he podido entenderlo y eso yo creo que ayuda mucho, lo que te decía, armar la cabeza. Totalmente, tiene que ser súper enriquecedor. Claro, también, y ya también voy a intentar no... bueno, problema convertido en oportunidad, porque vamos a intentar evitar la palabra problema, ¿no? aunque está ahí. Pero es verdad que nos centramos mucho en el problema de la vivienda asequible, pero el problema es de la vivienda en general, ¿no? Porque nadie quiere vivir ya, o sea, todo el mundo quiere vivir en las grandes ciudades y no hay producto ni para el que no se lo puede permitir, ni para el que se lo puede permitir, ¿no? Entonces, no sé si aquí tienes algún punto de vista diferente en este sentido. Pues es que ahí, yo creo que hay un libro que se llama, que está siendo muy comentado en el sector, que se llama Madrid Distrito Federal, ¿Vale? y que habla de, creo que es Fernando Caballero el autor, ¿vale? Y que habla de cómo hemos llegado ahora mismo a una competencia, ya no es de países, sino de ciudades. Y el libro trata de reflejar un poco cómo Madrid tiene que competir en el mundo con otras ciudades, con Milán, con París, con Barcelona, etcétera. Incluso habla de esa necesidad incluso del diálogo Madrid-Barcelona. Y cómo alrededor de las ciudades se tienen que generar diferentes hubs que permitan, ¿no? Es decir, ayer veía en la televisión un reportaje donde había gente que trabajaba en Madrid pero vivía en Valladolid. Decían, bueno, es una hora de AVE y decían, bueno, es que está fenomenal porque en Valladolid tengo muy buena calidad de vida. No lo niego que en Valladolid haya muy buena calidad de vida, pero al final esa calidad de vida la estás disfrutando solo el domingo porque el resto de la semana estás viniendo, salvo que te trabajes, pero tienes que venir a Madrid y es verdad que pierdes una hora que nosotros en Madrid perdemos una hora en llegar. Pero al final es, ¿por qué no tratar de generar que esa riqueza se esparza y que al final no todo esté localizado en un Madrid, un Barcelona o un Bilbao, sino que haya otras ciudades más intermedias que ayuden a eso? Entonces, eso aliviaría mucho también la presión de la vivienda. Es que, o sea, en Madrid la entrada de población que hay es brutal a lo largo del año. Y esto se lleva detectando desde hace mucho tiempo y Asprima lo lleva reclamando y diciendo muchísimo tiempo, ¿no? Que es tremendo lo que entra de población y hay que darles cobijo. Entonces, ¿por qué es? Pues porque al final Madrid es un polo de atracción para muchas empresas, etcétera. Entonces, a lo mejor si empezamos a pensar un poco más en esa redistribución de país y tratar de que se pueda deslocalizar determinadas cosas, o que es que el tema de la vivienda lo vemos mucho en oferta tal, es fomentar determinadas formas de trabajo, como es el teletrabajo, que lo hablábamos antes de entrar. Es decir, el teletrabajo que durante la pandemia llegó, porque antes el que teletrabajaba era como mal visto. Este teletrabaja, este no hace nada. Totalmente. En casa, Cultura ¿no? española también, te digo. Sí, era como, no, es que cultura muy presencial. Entonces, por eso digo, dentro del problema de la vivienda, posiblemente el teletrabajo sea una de las cosas, una de las herramientas que tienes que utilizar. Y hay gente como la gente de City Hub que lleva ahí luchando con este tema, y es una manera de decir, porque lo que hablábamos, el que trabaja en la oficina y trabaja en su casa. Ya está. Y el teletrabajo alivia también muchísimo la ciudad, y lo hemos visto durante el tiempo post-pandemia, como bajar a Madrid era mucho más fácil, se aparcaba más fácil. Ahora ya otra vez se ha vuelto un caos porque las empresas han decidido que otra vez la gente tiene que volver a la oficina. Bueno, pues creo que ese es otro de los temas que a lo mejor hay que hacerse ese replanteamiento y favorecer el tema del teletrabajo, que te permita vivir en Valladolid y a lo mejor bajas a Madrid 2-3 veces a la semana para trabajar, pero otros 2 días estás allí y más el fin de semana, ya más de la mitad de la semana estás, ¿no? Valladolid, Segovia, Guadalajara, etcétera. Entonces creo que el tema, por eso te digo que el tema de la vivienda hay que verlo de una manera como muy compleja, porque es un problema poliédrico y entonces tiene diferentes soluciones y diferentes herramientas para poder hacerlo. Totalmente, no podría estar más de acuerdo en todo, en concreto en esta última parte y sobre todo la flexibilidad de las cosas, ¿no? Sí. Ya no aplica el teletrabajo, aplica las formas de vivir, creo que vamos hacia eso, ¿no? Y bueno, pues todas esas medidas que impliquen esa flexibilidad, pues nos harán llegar a un mejor punto. Yo creo que sí, en eso tenemos que seguir luchando. Totalmente. Oye, Alfredo, por último, me gustaría hacerte una pregunta, y es que, ¿qué pedirías? Puede ser lo que sea, pero ¿qué pedirías para este sector si tuvieses si pudieses pedir un deseo que se fuese a cumplir, que seguro que Sosiego. Creo que sobre reaccionamos a todo lo que ocurre. Y a veces
es mejor coger, respirar. Yo sé que la situación es complicada y a veces no entendemos determinadas cosas, y un ejemplo claro es, por ejemplo, pues no creo que nadie en el sector entiende cómo nos aprueba la ley del suelo, y que estemos en el pim pam pum de esto cuando dices, pero si es que esto estaba más o menos hecho y no. Y entonces sobrereaccionamos a eso, sobrereaccionamos a cualquier acción que existe en cualquier lado, ¿eh? O sea, no pongo colores, ¿no? en todo, por un lado y por otro, dice la gente. Entonces, al final creo que hace falta sosiego, mira, yo ahora mismo estoy haciendo yoga, me he puesto Anda, no sabía yo eso. a practicar yoga. No dejas de sorprendernos. Desde hace nada, un poco, me han abierto un gimnasio al lado de mi casa, y mi mujer, que es muy de yoga y de pilates, me dijo, tienes que hacer yoga, y yo decía que no me gusta esto y tal, y lo estoy practicando y me está encantando, me lo estoy pasando bomba, y arranco muchas veces las mañanas. Hoy no he podido porque no me da tiempo, pero con mi sesión de yoga. Qué bien. Y me permite mucho también, oye, pues no voy a decir que sea la panacea, lógicamente también uno tiene que estar en el mood para eso, pero te permite ver las cosas, y arrancas el día, tal, con un poco de meditación que hacemos, y estiras el cuerpo y todo, y tienes conciencia de tu cuerpo, y entonces te ayuda a arrancarlo de una manera pues diferente. Entonces creo que hace falta ese sosiego, ese no reaccionar a cada cosa que nos va ocurriendo y saltar, ¿de acuerdo? Sino tratar de ver, sosegar, pausar, y a partir de ese sosiego las reflexiones van a ser mucho mejor, y y creo que nos va a ayudar muchísimo más a transmitir muchísimo mejor el mensaje, que creo que es lo que tenemos que hacer, y lo que te decía antes. Tenemos que transmitir otro mensaje a la sociedad, que no transmite, o sea, yo creo que lo transmitimos, pero muchas veces los medios no nos escuchan. Totalmente. Sino tratar de darle una vuelta a cómo lo hacemos. Eso es, o sea, yo creo que es más que el cómo. Podemos Sí. llamarlo el yoga de las cosas. Efectivamente, ponemos en eso, sí. Aplicado a todo. Ajá. Oye, Alfredo, millones de gracias por estar aquí con nosotros hoy. Estoy deseando con qué vienes la próxima vez, porque la verdad es que no paras ahí estamos de sorprendernos. Estamos a mí no cocinando paras de alguna cosa, sorprenderme. a ver si es alguna de las cosas que estamos cocinando. Seguro que sí. Y nada, que es un gusto estar contigo, y millones de gracias por estar aquí con nosotros. Pues nada, gracias a ti, Marta. Además he visto que los dos, que lo decía antes de la grabación, que hablamos muy rápido, creo que hemos hablado bastante bien, bastante sosegados. O sea, hemos estado, no somos los dos. O sea, yo creo que ahora cuando nos quiten el micrófono ya volveremos a nuestra velocidad esa de por 100%. dos, hablar y ya está. O sea, que nada. Yo he hecho un esfuerzo, Yo suelo hacer también. un esfuerzo grande para estas cosas. Yo también, porque siempre digo que en estas cosas siempre me acuerdo de mi mujer, que me dice, Alfredo, por favor, habla tranquilo y sosegado, que no se te entiende. Digo, pues lo voy a intentar. Así que espero haberlo hecho, ya le preguntaré luego cuando llegue a casa. Ya lo veremos. Pues muchísimas gracias.